iniciaré con la grabación. ¿Ok? Bueno, en la clase pasada, en la clase de lunes, vimos las características que presentaba el ensayo de corte directo, que era uno de los ensayos más antiguos, pero tenía muchas limitaciones, ¿no? Dentro de esas limitaciones, pues aquí se menciona ellas, ¿no? Recuerden que el ensayo de corte directo es un equipo en realidad bastante sencillo, utiliza un principio muy básico, pero tenía muchas limitaciones. Por ejemplo, con el corte directo no se puede medir las deformaciones del suelo, ¿no? No se puede estudiar el comportamiento o esfuerzo de formación del suelo, y que básicamente el equipo de corte directo estaba limitado a determinar los parámetros de resistencia. ¿Ok? Parámetros de resistencia. C y Φ. ¿Ok? Eso es su finalidad del equipo de corte directo. Sin embargo, la muestra pues no falla por cualquier plano, sino más bien falla únicamente por un plano horizontal, ¿no? Justamente la cajita de corte hace que la muestra siempre falle en un plano horizontal, ¿no? Porque se aplica corte en una de las piezas, ¿no? Que se encuentra pues en el anillo, ¿no? Aplicando un esfuerzo normal, una fuerza normal, aplicamos una fuerza tangencial hasta que uno de ellos pues se desplace y se dé un plano de falla horizontal. ¿De acuerdo? Pues bien, el día de hoy vamos a ver el ensayo de compresión triaxial. Y antes de continuar, a ver si se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? Ya, ok. Bien. Bueno, esta es la prensa universal del equipo. ¿Ok? Todo este de acá es un marco en realidad. Y pues la característica del ensayo de compresión triaxial es que utiliza muestras cilíndricas. Esta es la muestra cilíndrica y se coloca en una cámara impermeable, ¿ok? O sea, hay una membrana impermeable que cubre a toda la muestra, el cual luego es colocada en una cámara triaxial y en este espacio, y en todo este espacio se llena con agua. Ahora, la ventaja del ensayo triaxial frente al de compresión simple es que la muestra está conectada a través de conductos que permite hacer el control del drenaje, tanto por la parte superior como por la parte inferior, ¿no? Aquí hay unas válvulas, estas son las válvulas de drenaje. Así que estas válvulas de drenaje, dependiendo de las características del suelo, me permite realizar ensayos drenados y no drenados, ¿no? Eso es otra ventaja que presenta pues el equipo triaxial. Luego en la parte superior hay un pistón de carga, este eje vertical, ¿ok? Ese es el pistón de carga, pues, y aquí se encuentra generalmente la celda de carga, el cual controla los incrementos de esfuerzos o los incrementos de carga que se le va asignando, al cual también se le conoce como el esfuerzo desviador, ¿ok? Y a medida pues que se aplica esta carga axial, también se controla los desplazamientos. Por lo tanto, podemos medir la deformación no solamente del volumen de la muestra, sino también la deformación axial. Justamente una de las razones por las cuales pues, se creó este equipo es para estudiar el comportamiento esfuerzo-deformación. ¿Ok? Claro, ya los parámetros de resistencia más bien son consecuencia del comportamiento esfuerzo-deformación.
Entonces lo que se quiere es que tengamos cómo varía las deformaciones cuando se va aplicando un esfuerzo, en este caso un esfuerzo desviador a través del pistón axial. ¿De acuerdo? Bueno, a la derecha vemos pues el equipo. Bueno, actualmente pues los equipos son ya muy modernos, son automatizados. Estos equipos generalmente ya cuentan con un software incluido donde podemos ver los resultados directamente y tiene diferentes versiones. Me refiero a la celda. La celda va a depender del tamaño de la muestra, ¿no? Puede haber muestras de 38 milímetros, de 70 milímetros, de 100 milímetros, de 150 milímetros de diámetro. Incluso hay triaxiales a gran escala que pueden ensayarse muestras de hasta 60 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, pues, dependiendo del tamaño de la muestra, pues, también la envergadura del equipo puede ir variando. Sin embargo, básicamente este es el esquema. Noten acá ya la instalación del equipo, ¿no? Y pues tiene una adquisición de data automatizada. Aquí hay un enlace donde básicamente vamos a observar el proceso de armado del equipo, ¿ya? Así que aquí voy a compartir el video. No sé si pueden visualizar, ahí me confirman. ¿Sí? Ya, vamos a ver el video. Voy a omitir el audio para ir explicando, ¿ya? Porque está en inglés, así que mejor los explico yo. En este video se va a visualizar la colocación del espécimen. El espécimen es la muestra que usualmente de campo se extrae en una condición inalterada, o sea que mantenga la estructura, ¿ok? Y su contenido de humedad. Existen diferentes muestreadores, ya más adelante en la semana 4 vamos a ver pues los métodos de exploración donde se va a explicar los diferentes muestreadores que se utilizan. Uno de ellos es el muestreador Shelby, que me permite obtener muestras inalteradas durante las perforaciones. Y por ejemplo aquí tenemos ya una muestra cilíndrica. Esta muestra cilíndrica pues tiene un diámetro adecuado al equipo que se utiliza y pues hay que retirar cuidadosamente la muestra inalterada, cuidando esa condición de que no se altere, ¿ok? Generalmente los anillos se arrastran tangencialmente para no alterar la muestra. Y esta muestra me parece que tiene un diámetro de 50 milímetros. Bueno, ahí se está retirando, es la piedra porosa, ¿no? Para, digamos, hacer la facilidad de la extracción de la muestra. Notarán, esa muestra es prácticamente una muestra fina, saturada, ¿ok? Y esta muestra se va a colocar en la celda triaxial. Esta es la base de la celda triaxial, ¿ok? Bueno, es un disco, ¿no? Circular y en este caso, pues, en la parte central, ¿ok? Hay una plaquita que tiene dos orificios. Justamente estos dos orificios conectan directamente a la muestra. O sea, a través de estos orificios se puede hacer el control del drenaje, ¿ok? Luego hay un GB, lo puedo llamar, ¿ok? Un anillo de GB que pues se empalma en esta parte la celda de carga, perdón, la celda triaxial para poder almacenar agua en este espacio. Y justamente el agua me va a permitir agregar o, digamos, definir los esfuerzos de confinamiento durante la ejecución del ensayo. Y además existen válvulas,
¿no? En este caso observan 4 válvulas, algunas válvulas para, digamos, introducir agua, otras válvulas para hacer el control del drenaje, etcétera. Y cuando se arma la muestra, cuando se coloca la muestra, primero se colocan las piedras porosas, ¿ok? Ahí vemos la piedra porosa en la base. Esta piedra porosa debe ser previamente saturada y la finalidad de la piedra porosa es garantizar un flujo uniforme, repartir uniformemente el flujo. Y habitualmente pues también se utiliza un papel filtro para evitar la obstrucción de la piedra porosa. Aquí observamos algunos accesorios que me permiten colocar la membrana. Esa es la membrana impermeable. Dentro de esa membrana impermeable se va a colocar la muestra. Así que existe pues unos accesorios que permite el fácil o la fácil instalación. Ese tipo de caucho, ¿no? Y luego una bombita manual para retirar el aire y así la membrana se adhiere al caucho. Noten ahí. Y dentro de ella pues se coloca la muestra. ¿Ok? Bueno, ahí ya se está colocando la muestra inalterada. Y luego la membrana. Ojo que esta membrana tiene ciertas especificaciones. No es cualquier membrana, ¿no? Y usualmente los laboratorios pues compran estas membranas de empresas autorizadas, ¿no? Que cumplan pues las especificaciones. Entonces ahí la muestra queda prácticamente impermeabilizada, o sea, el agua de la muestra no entra en contacto con el agua de la celda y se asegura pues herméticamente. Porque imagínense, ¿no? Si el agua de la celda ingresara a la muestra, ya alteraría las condiciones del suelo. Entonces este equipo triaxial cuida muy bien que no se altere las condiciones iniciales del suelo. Es por ello que se impermeabiliza con esa membrana. Luego se coloca el cabezal. Bueno, previamente la piedra porosa, el cabezal. Notan ahí un conducto. Ese conducto es el conducto de drenaje. Recuerden que el drenaje se permite por la base y por la parte superior de la muestra. Y allí ya se ensambla la muestra cuidando que quede totalmente hermético. Y de esa forma, ¿no? Ahí ya la muestra está prácticamente colocada y solamente faltaría colocar la celda. Esa es la celda. ¿Ok? Y bueno, se asegura también herméticamente. Así que esta celda se inunda con agua a través de las válvulas, ¿no? Ahí hay una serie de válvulas. Se coloca ya en la prensa triaxial y pues se monitorea digamos, el ingreso de agua según la presión que uno desee. ¿Ok? En la parte superior hay una válvula de salida de aire, entonces hay que retirar obviamente todo el aire para introducir el agua, ¿no? Entonces ahí se está introduciendo el agua en la celda y cuando ya está totalmente cubierta, se cierra la válvula de aire, ahí se espera, bueno, la salida de agua me asegura que no quede ninguna burbuja de aire, ¿no? Entonces ya ahí quedaría pues listo para dar inicio al ensayo triaxial. Aquí observen, esta es la celda de carga, ¿ya? Lo que acaba de palpar es la celda de carga.
justamente esta celda de carga está conectado a una computadora que registra los incrementos de los esfuerzos que se va aplicando durante la ejecución del ensayo. Y a la vez aquí ven, este es el equipo conocido como extensómetro, que me permite controlar los desplazamientos o las deformaciones axiales durante la ejecución del ensayo. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Acá ya ustedes pueden visualizar que el equipo ya está listo para iniciar el ensayo. Y si ustedes quieren visualizar, aquí hay un video completo de aproximadamente 1 hora, porque los ensayos pues son generalmente muy extensos. Así que ahí les puedo compartir el video para que ya en casa lo puedan visualizar. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces ya les queda claro pues que la muestra tiene una membrana impermeable y el agua que se utiliza en la cámara no entra en contacto con la muestra. Las válvulas de drenaje me permiten controlar el drenaje, o sea, puedo saber qué va pasando con el agua dentro de la muestra durante la ejecución del ensayo, cosa que el ensayo de corte directo no permitía, ¿no? O sea, el corte directo no me tiene un control del drenaje, en cambio el triaxial sí. ¿Ok? Ahora bien, las características, acá lo vamos a listar, es uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de resistencia al corte del suelo. Es utilizado ampliamente para investigación y ensayos convencionales. Principalmente su uso es investigación por la confiabilidad de los resultados que arroja este ensayo. Pero en la actualidad en el Perú ya se viene incorporando en el mercado porque las normativas peruanas ya consideran al ensayo triaxial como ensayos pues para obtener los parámetros de resistencia. Hace algunos años pues solamente utilizaban el equipo de corte directo, ¿no? Pero actualmente pues ya se está exigiendo a las diversas empresas, a las consultoras, etcétera, a que los ensayos se realicen a través del triaxial. Generalmente es utilizado en cuerpos de pruebas cilíndricas de 50 milímetros de diámetro y 150 milímetros de altura, perdón, pero pues existen diversas versiones, ¿no? Por ejemplo, hay versiones de 38 milímetros de diámetro, 70 milímetros de diámetro, 100 milímetros de diámetro, etcétera. Y en función al tamaño de la muestra, el equipo también cada vez es más robusto. El cuerpo de prueba es envuelta en una membrana, la membrana impermeable, y luego es colocada dentro de una cámara cilíndrica. Esta cámara cilíndrica usualmente es llenada con agua, pero no cualquier agua. No es agua potable, no es agua común, sino más bien es agua desairada. ¿De acuerdo? Es agua desairada, o sea, se retira todas las burbujas de aire antes de usar en el ensayo de compresión triaxial. El cuerpo de prueba es sometido a una presión de confinamiento por compresión mediante el fluido que se encuentra dentro de la cámara, o sea, mediante el agua desairada es que se aplica también la presión de confinamiento. Justamente una de las primeras etapas del ensayo de compresión simple, perdón, compresión triaxial es confinar la muestra. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar cómo se confina la muestra. Y para provocar la ruptura por corte, se debe aplicar una carga axial por medio del pistón de carga vertical, o sea, se aplica el esfuerzo desviador. Así se denomina a ese proceso. Y esta carga se puede aplicar de dos formas.
aplicando presiones hidráulicas en incrementos iguales hasta la ruptura. Y aquí las deformaciones axiales son registradas por medio del extensómetro, que finalmente esa información se almacena en el computador, o también se puede aplicar en deformación axial en tasas constantes por medio de la prensa de carga mecánica o hidráulica. Esta también es un ensayo de deformación controlada. Bueno, esas son las características. Pero ahora bien, ¿en qué consiste ejecutar un ensayo triaxial? Los ensayos triaxiales tienen dos etapas. ¿Ok? La primera etapa es la etapa de confinamiento. Y la segunda etapa es la etapa de corte. ¿Ya? Esas son las etapas del ensayo triaxial. Pero, ¿qué representa cada una de estas etapas? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Imagínese usted quiere realizar la extracción de una muestra. Imagínese, esta es la muestra que se encuentra a cierta profundidad. ¿Ok? Ahí está. Digamos pues a una profundidad Z. Entonces esta muestra va a estar sometida a ciertos esfuerzos. Un esfuerzo vertical, en este caso voy a hablar en términos efectivos, un esfuerzo 1 horizontal y el esfuerzo 2 horizontal. Porque aquí hay tres ejes, ¿no? Considerando pues el aspecto tridimensional. ¿De acuerdo? Usted fácilmente puede calcular el esfuerzo vertical. Entonces, si nosotros analizamos lo que sucede durante la extracción de la muestra, y esto ya lo habíamos analizado el día lunes, en el diagrama PQ, P', ¿ok? Y recuerden que la combinación de estos esfuerzos me permite definir una línea, ¿no? La línea K sub 0. Justamente la línea K sub 0 es aquella que relaciona los esfuerzos. Recuerden además que para simplificar el caso se analiza pues en una condición del plano isotrópico, ¿no? Plano o isotropía en el plano horizontal. Isotropía en el plano horizontal. Eso significaba que el esfuerzo H1 era igual al esfuerzo H2. Esta es una de las principales simplificaciones que se realiza. Y además en la condición de reposo, los esfuerzos estaban relacionados por la constante K sub 0. O sea, el esfuerzo vertical efectivo, perdón, el esfuerzo horizontal efectivo y el esfuerzo vertical efectivo estaban relacionados a través de la constante K sub 0. Entonces, a partir de acá, podemos obtener el esfuerzo horizontal. Y justamente, si nosotros consideramos ya bisotropía, pues acá, para esta profundidad, vamos a tener el esfuerzo vertical más el esfuerzo horizontal entre 2. Y por acá, el esfuerzo vertical menos el esfuerzo horizontal entre 2. Esta es el punto que representa los estados in situ, los esfuerzos in situ, perdón. ¿De acuerdo? Y así podemos evaluar para diferentes valores de Z. Uno más arriba, otros más abajo, etc. Si usted analizara infinitamente qué pasa con los esfuerzos cuando vamos cambiando Z, pues vas a tener una serie de puntos que conforman la línea K sub 0. En otras palabras, la línea K sub 0 representa la condición in situ. La condición in situ de esfuerzos. ¿Ok? Bien, no sé si eso se entiende. Esto ya lo habíamos visto el día lunes, pero me van confirmando, por favor.
¿Sí? Ya, bueno, Kevin. ¿Los demás qué dirán? Ya. Bien. Entonces, cuando extraes la muestra, los esfuerzos se reducen a cero. Y justamente sigue una trayectoria de tensiones en ese sentido, ¿no? Esa es la trayectoria de tensiones del muestreo. Ya cuando la muestra está extraída, no hay ningún esfuerzo. Ha perdido los esfuerzos, esta es la muestra. Entonces, si sometemos a un ensayo, por ejemplo, el ensayo triaxial, así lo voy a simplificar, triaxial, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es aplicar los mismos esfuerzos al cual estaba sometido en el estado natural. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, confinar la muestra. Y allí vienen las diversas etapas. Etapa de confinamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer a la muestra? Tengo la muestra preparada. Lo que tengo que hacer es aplicar los esfuerzos que estaban sometidos en campo. Entonces, desde este punto, confino la muestra, de tal manera que alcance la condición de campo. Entonces, ahí esta vendría a ser el confinamiento. ¿Ok? ¿Y cómo se confina la muestra en el laboratorio? Pues bien, ya vieron el video, se instala en la cámara, se llena con agua la cámara y luego se controla la presión de esa agua que está en la cámara. Entonces lo que se hace es se aplica con el agua en todas las direcciones a la muestra un esfuerzo de confinamiento. ¿Ok? Se aplica un esfuerzo de confinamiento para representar la condición de campo. Y esta etapa hay dos maneras de realizarlo. Una manera, la más correcta, sería una condición aplicando los esfuerzos anisotrópicos. O sea, aplicando el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal. Aplicando estos de acá. Y se le llama anisotrópico porque estos esfuerzos no son iguales, son diferentes. ¿Ok? Por eso se le menciona así, aplicando los esfuerzos anisotrópicos. Claro que para aplicar los esfuerzos anisotrópicos se requiere un equipo especial. Y ese equipo especial se llama el triaxial anisotrópico. ¿Ok? Este equipo triaxial anisotrópico no es común. Por ejemplo, en el Perú no hay ningún equipo triaxial anisotrópico. ¿Ok? En el mundo son escasos. Y justamente los triaxiales anisotrópicos son fundamentalmente utilizados para la investigación. Entonces, hay otra manera, la más convencional, aplicando los esfuerzos isotrópicos. Esto sí. ¿Qué significa aplicamos esfuerzos isotrópicos? Pues hacemos esto. Aplicamos esfuerzo en todas las direcciones del mismo valor. Eso es isotropía. Y este equipo son los triaxiales convencionales. O sea, en todo el mundo existen los triaxiales anisotrópicos.
Justamente el video que hemos visualizado muestra un equipo de triaxial anisotrópico, porque el agua tiene la característica de isotropía, ¿no? La propiedad del agua es que puede difundir las presiones, las mismas presiones en todas las direcciones. Esa es una condición isotrópica. Mientras que los equipos anisotrópicos no usan una cámara de agua, sino más bien son pistones cúbicos, y los equipos triaxiales convencionales sí usan una cámara. ¿De acuerdo? Justamente lo convencional es usar no el modo A, sino más bien el modo B. Este de acá. Pero la pregunta sería, entonces, si yo voy a aplicar un confinamiento isotrópico, ¿cómo calculo este esfuerzo de confinamiento? El sigma C. Pues bien, ese esfuerzo sigma C en realidad es el promedio de estos tres esfuerzos. El esfuerzo vertical más el esfuerzo horizontal 1 más el esfuerzo horizontal 2 entre 3. Pero como ya habíamos aplicado isotropía, una simplificación, esto se vuelve el esfuerzo vertical más 2 veces el esfuerzo horizontal. Y además el esfuerzo horizontal dependía del esfuerzo vertical. Así que reemplazando, tendré esfuerzo vertical más 2 veces K sub 0 por el esfuerzo vertical entre 3. Finalmente, el esfuerzo de confinamiento será igual al esfuerzo vertical por 1 más 2 veces K sub 0 entre 3. Este es el valor del esfuerzo que se le debe aplicar. ¿De acuerdo? Todo esto se realiza para que los esfuerzos, después del muestreo, ya en la cámara, representen la condición in situ. Y una vez aplicada estos esfuerzos con la cámara del ensayo triaxial, aplicamos la etapa 2. La etapa 1 era esta. Y la etapa 2, corte, hasta inducir la falla. Entonces lo que hacemos es en el corte aplicamos un esfuerzo desviador. Ese esfuerzo desviador hace que se genere en la trayectoria de tensiones hasta la ruptura. Y justamente llegará a la ruptura porque alcanzará la envoltoria de ruptura, o sea, la línea K sub F. Esta vendría a ser la etapa de corte. Corte. Etapa 2, ¿no? La etapa de confinamiento es la etapa 1. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Se entiende? Todo fino. Ok, ok. Bien, entonces, ¿cómo se ejecuta la etapa de corte? Pues bien, ya tenemos la muestra confinada. Acá tenemos el esfuerzo de confinamiento. Y simplemente con el pistón vertical aplicamos corte. Bueno, esto lo voy a colocar de otro color. Aplicamos un esfuerzo desviador, así se le llama, ¿ya? Esfuerzo desviador, axialmente nada más. Delta sigma, esfuerzo desviador.
Este esfuerzo desviador inicia en un valor de 0 y finaliza en un valor de la ruptura, al cual se conoce esfuerzo desviador final. Claro que va incrementando progresivamente. ¿Ya? Entonces, delta sigma es el esfuerzo desviador. Pues bien, ahora, recuerden que el equipo triaxial me permite hacer el control del drenado. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a graficar acá la muestra. Y la válvula de drenaje lo voy a representar de esta manera. ¿Ya? Esa es la válvula de drenaje. Entonces, inicialmente la muestra puede contener una cierta cantidad de agua, ¿no? Pero como el tamaño de la muestra es muy pequeño, digamos 7 centímetros, 10 centímetros de altura, 15 centímetros de altura, la poropresión inicial es prácticamente cero. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede cuando confinamos la muestra? Cuando confinamos la muestra, aplicamos una presión. Esta presión es reflejada internamente. Si es que la muestra tiene agua internamente, el agua inmediatamente reconoce esta presión y genera un exceso de poropresión. ¿De acuerdo? Pero si mantengo la válvula de drenaje abierta, ¿qué pasa? El agua empieza a fluir. Es como si estuvieras exprimiendo a la muestra. Hay flujo, hay drenado. Se permite el drenado. ¿De acuerdo? Entonces, si se permite el drenado, la poropresión siempre será 1. Perdón, siempre será 0, pues, ¿no? Porque no hay forma de que incremente la presión interna, ya que todo el agua, debido a la aplicación del confinamiento, está saliendo, porque la válvula está abierta. Entonces, la poropresión, en realidad acá lo voy a colocar como delta, para que ustedes entiendan que es un incremento durante el confinamiento, siempre será 0. Por lo tanto, ¿qué pasará con la muestra? ¿Mantendrá su volumen o se va a encoger? ¿Qué dicen? Imagínense la muestra una esponjita saturada. ¿Ok? Si aplicas una presión de confinamiento, o sea, con la mano presionas la esponjita, el agua inmediatamente sale. Y al momento que el agua inmediatamente sale, la esponjita se comprime. Entonces, una condición de válvula abierta permite que haya flujo, por lo tanto, la disipación del exceso de poropresión se da, o sea, la poropresión siempre será 0, pero la cantidad de agua que sale genera una variación volumétrica. La muestra en realidad se está comprimiendo. Se comprime. La muestra se comprime. Y la variación volumétrica va a ser igual a la cantidad de agua que sale, al volumen del agua que sale. Esto será igual al volumen del agua que sale. Así que, si quiero ver cómo va cambiando el volumen de la muestra, pues simplemente registro la cantidad de agua que sale. Entonces, el volumen de esa cantidad de agua que sale va a ser igual a la variación volumétrica del suelo. ¿Ok? Entonces aquí, en la etapa 1, en el confinamiento, primero puedo ejecutar
manteniendo la válvula abierta. Ahí está, válvula abierta. Pero también puede ejecutar manteniendo la válvula cerrada. Entonces acá tengo la muestra y ahora la voy a representar así. Esta es la válvula cerrada. Y si la válvula está cerrada, no se permite el drenado. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos esfuerzo de confinamiento, válvula cerrada. ¿Qué creen que pasará internamente? El agua que contiene la muestra, ¿qué pasará con la poropresión internamente? ¿Aumentará? Aumenta la presión. Exactamente. Va a ser diferente cero. ¿Ok? Entonces decimos que se registra la poropresión. O sea, el exceso, ¿no?, de presión de poros. Y alguien dirá, pero profesor, ¿por qué usted no lo puso mayor? ¿Por qué lo puso diferente? Más adelante vamos a ver que esa poropresión incluso puede ser negativa. Por eso simplemente lo puse diferente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasará con el volumen de la muestra? ¿Cambiará? ¿Qué dicen? ¿El volumen de la muestra cambiará? No, muy bien. Si nada sale de la muestra, nada sale de la muestra, pues no hay cambio de volumen. Entonces acá, la variación volumétrica simplemente es cero. No hay compresión. O no hay variación volumétrica. ¿Ok? A la primera se la conoce como confinamiento consolidado. ¿Por qué consolidado? Porque permites que la muestra se comprima, se consolide y se le asigna la simbología serie. A la segunda forma se le denomina no drenado. ¿Ok? Y se le asigna la simbología U. Y si es no drenado, también es no consolidado. Claro que esto es drenado, ¿no? Esta es una condición drenada. ¿De acuerdo? Entonces hay dos maneras de realizar el confinamiento. ¿Está claro eso? O sea, eso se hace por separado, ¿no, profe? O sea, si se hace Sí, la parte A, la B claro, ya no. tienes que hacer o el A o el B. Eso va a depender de las necesidades del proyecto y del tipo de muestra. Pero hay dos maneras de ejecutar. Claro, no puedes hacerlo las dos a la vez, ¿no? Tienes que elegir una de ellas. Dependiendo del suelo, si el suelo se va a consolidar o no, si el suelo va a drenar o no, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasará en la etapa de corte? Etapa 2. El corte, donde se aplica el esfuerzo desviador. En esta etapa, también puedes ejecutarlo de las dos maneras. Bueno, no voy a colocar C porque van a pensar que continúa, sino más bien A y B también.
puedes aplicar corte de forma drenada. Entonces, tienes la muestra, ya aplicaste confinamiento. O sea, pudiste haber confinado de la forma A o de la forma B, pero justo antes de aplicar corte, ¿qué haces? Abres la válvula. Válvula abierta. Por lo tanto, es una condición drenado. El agua sale, hay flujo y el exceso de presión en la etapa de corte, sigma lo voy a llamar para no confundir con esta porque son diferentes presiones. Aquí ese exceso de presión es cero. Así que aplicas un esfuerzo desviador axialmente hasta la ruptura. Este es el plano de falla. Esta es una condición drenada, corte drenado. La simbología D. ¿Ok? Y la segunda forma, cierras la válvula. La segunda forma va a válvula cerrada. Válvula cerrada. No drenado. Porque el agua no sale. Y si el agua no sale, no hay flujo. Y si no hay flujo, sí se registra el exceso de presión. Entonces aplicamos, bueno, ya el confinamiento está realizado previamente, aplicamos corte hasta la ruptura. Bueno, la falla. A esa condición se le llama corte no drenado. Simbología U. Por lo tanto, hay diferentes tipos de ensayo triaxial. Por ejemplo, puedes realizar un ensayo consolidado, drenado, combinando A y A. Ese es el ensayo. Acá vamos a listar. Entonces, tipos de ensayo. Vamos a tener básicamente tres ensayos. El ensayo consolidado, drenado. Bueno, voy a colocarlo así. Ensayo la simbología de este ensayo es un CD. ¿Qué haces en este ensayo? Pues en la etapa de confinamiento mantienes abierta la válvula y en la etapa de corte también mantienes abierta la válvula. Ahí está, el CD. ¿Está claro? Ese es el ensayo CD. O sea, nunca cierras Ahora, la válvula, profe, nunca. nunca cierras la válvula, entre comillas, ¿ah? ¿Ya? Pero más adelante les voy a explicar. Usualmente, a ver, les voy adelantando algo. Si la muestra ya está consolidada, mejor dicho, si la muestra ya está saturada, allí mantienes abierta todo el tiempo la válvula. Pero si tú tienes una muestra no saturada, primero tienes que saturarla. Antes, si no, no vas a poder consolidar.
Y para saturar, ahí sí tienes que cerrar la válvula. Cierras la válvula, la saturas. Una vez que saturas, recién abres la válvula para que se disipe el exceso de propulsión. Y ahí se va a generar la consolidación. Entonces quiero que entiendan que para que se consolide la muestra, previamente el suelo tiene que estar saturado. Y la consolidación se va a lograr debido a la aplicación de un esfuerzo y al drenado. Por lo tanto, la válvula tiene que estar abierta. Claro que en la etapa de corte sí, definitivamente lo haces pues con la válvula abierta. Acá ni siquiera lo vas a cerrar. ¿Ok? El segundo ensayo. El segundo ensayo es ensayo consolidado no drenado. La simbología CU. O sea, ¿qué haces? Primero consolidas la muestra y luego cierras la válvula. La combinación, primero consolidas, luego mantienes cerrada la válvula. Y ahí está, consolidado no drenado. Y por último, se tiene el ensayo no consolidado no drenado. Esto tiene una simbología UU. ¿Qué haces acá? Pues mantienes la válvula cerrada todo el tiempo. No lo abres para nada. Entonces este es el ensayo 1. Acá para colocarlo en orden. Este es el ensayo 1. Este es el ensayo 2. Y este es el ensayo 3. Profe, en el 2 no debería ser CU, en la flecha. Ah, sí, sí. CU. ¿Está claro? ¿Se entiende eso, jóvenes? Profesor, ¿qué significaba consolidado? ¿Perdón? ¿Qué significaba consolidado? Digo? Ya, la consolidación es un fenómeno que se da en suelos finos, en arcillas principalmente. ¿Ok? La consolidación es, digamos, la variación volumétrica o la reducción del volumen de vacíos debido a la salida del agua. Esa es la consolidación. O sea, si quieres consolidar un suelo, aplicas una carga. Esta carga hace que el volumen de vacíos disminuya, pero a la vez hay salida de agua. Entonces, si quiero consolidar una muestra, previamente la muestra tiene que estar saturada. Ya cuando está saturada, aplico estas presiones y permito el drenaje. Entonces lo voy exprimiendo literalmente. Eso es consolidar el suelo. Pero ojo, que la consolidación es un proceso largo. Depende mucho de la permeabilidad del suelo. Si el suelo tiene baja permeabilidad, el proceso de consolidación hay que hacerlo muy lentamente. Por eso los ensayos CD son considerados ensayos largos, ¿ya? Porque como vas a consolidar la muestra, ese proceso puede tardar mucho tiempo. En el laboratorio, pues imagínense una muestra pequeñita, ¿no? Si vas a consolidar la muestra, pues tiene que ser la más pequeña posible para que no te consuma mucho tiempo en el equipo, ¿ya? Pero a pesar de ello, pues puede tardar semanas, solo en la etapa de confinamiento. Y claro está, en la etapa de corte también los esfuerzos desviadores se aplican lentamente para que permitas el drenado. Entonces, la velocidad con la cual drena va a depender mucho de la permeabilidad. Así que depende mucho del tipo de suelo que vas a ensayar. No es lo mismo pues ensayar un suelo granular,
un suelo granular inmediatamente consolida, inmediatamente drena. En cambio, las arcillas necesitan un tiempo para drenar. Entonces se aplican lentamente. ¿De acuerdo? Bien, dice Ronaldo, ahí solo hay dos fases, sólido y líquido. Ah, sí. Se entiende que cuando la muestra está saturada, ya no hay aire, pues, ¿no? Pero todavía hay vacíos, solo que estos vacíos están llenos de agua. Entonces, si quieres consolidar, tienes que reducir los vacíos y no hay forma de reducir los vacíos más que expulsando el agua. Esa es consolidación. ¿Ya? Bien, no sé si eso quedó claro. Y profesor, ¿y cuándo cambiamos de la etapa uno a la etapa 2? Cuando ya no haya agua, ¿no? Claro, cuando el exceso por presión se haya disipado. Ahí, O sea, o cuando ya sea, no salga agua por el tubo, por ejemplo. exactamente. Cuando ves que ya no sale agua, significa que ya no hay exceso por presión y ya consolidó la muestra. Allí aplicas corte. ¿De acuerdo? Ah, por eso demora más, porque tenemos que esperar que salga todo el Por agua. eso es que demora más. Por eso el ensayo CD es el que más demora. ¿Ya? Ahora, acá me faltaba algo. Recuerden, antes que se me olvide, recuerden por acá una nubecita, que los esfuerzos totales son igual a los esfuerzos efectivos más la por presión. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede en el confinamiento drenado? La por presión es cero. Entonces, el esfuerzo de confinamiento va a ser igual a ¿quién? Al esfuerzo efectivo. ¿Por qué? Porque la por presión es cero. En cambio, aquí, en una condición no drenada, el esfuerzo de confinamiento total es diferente al esfuerzo efectivo, porque sí registras la por presión. Acá, en cambio, era cero. De igual manera, aquí en la etapa de corte, como el exceso de por presión en la etapa de corte será cero, entonces los esfuerzos siempre serán iguales a los efectivos. Los totales serán iguales a los efectivos. En cambio acá, los totales serán diferentes a los efectivos. ¿Ok? Imagínense toda la información que nos puede proporcionar el mismo equipo triaxial, dependiendo de cómo mantenemos la válvula. Eso es lo más ventajoso de este equipo frente al corte directo, porque el corte directo no me permite el control del drenado. En cambio, el triaxial sí. Por lo tanto, sé cuándo los esfuerzos efectivos serán iguales a los totales y cuándo serán diferentes, dependiendo del drenado. ¿Ok? Bien. Volviendo aquí, ya habíamos visto, se ejecutan en dos etapas, ¿no? En la etapa de confinamiento, podemos abrir o cerrar la válvula de drenaje y controlamos el confinamiento a través de un manómetro, aplicamos el esfuerzo de confinamiento y si la válvula está abierta no hay poropresión porque todo el agua de la muestra se disipa por esa tubería. Además, ese volumen normalmente es controlado. El volumen del agua que sale va a ser igual a la variación volumétrica de la muestra. Así que esta etapa se realiza de dos maneras, ¿no? Se puede realizar en una condición drenada, por lo tanto el suelo va a consolidar, claro que previamente hay que saturar la muestra, o se puede realizar en una condición no drenada, por lo tanto no se va a consolidar.
La condición no consolidada se le asigna la letra U, la válvula se cierra, no hay variaciones volumétricas, el exceso de presión será inducido porque no hay salida de agua, y si mantienes abierta la válvula, la muestra consolida, la simbología C. La válvula abierta, se permite la variación volumétrica y el exceso de presión se disipa, porque justamente hay flujo. ¿Ok? Esa es la etapa después de confinamiento. Y habíamos mencionado que se aplican básicamente dos formas de confinamiento. Lo ideal es aplicar los esfuerzos diferentes, esfuerzos anisotrópicos. Esto es lo ideal. Y como ya les decía, en el mundo hay pocos equipos y generalmente pues en los centros de investigaciones de las universidades que tienen fines pues completamente académicos, científicos. Y lo convencional es esto, confinamos isotrópicamente, ¿no? Utilizando pues este esquema, ¿no? El esfuerzo vertical por 1 más 2 veces K sub 0 entre 3. Esto es lo más convencional. Y justamente la mayoría de los equipos están pensados para confinarlos de esta manera. Entonces ahí surgen los diferentes ensayos, ¿no? Ensayos drenados, no drenados, por ejemplo, el ensayo consolidado drenado, el ensayo consolidado no drenado, etcétera, ¿no? Así que ahora vamos a ver qué sucede durante la ejecución del ensayo en la trayectoria de tensiones. Bueno, este gráfico ustedes ya lo entienden, ¿verdad? Recuerdan que la línea K sub 0 representa los esfuerzos en la condición in situ a diferentes profundidades en un mismo tipo de suelo, ¿no? Y la línea K sub F representa la envoltoria de ruptura en el plano PQ. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una muestra que en condición in situ presenta estos esfuerzos, durante el muestreo esos esfuerzos llegan a cero, llegan hasta acá. Entonces, una vez que preparo la muestra en el ensayo triaxial, consolido. Y hay muchas formas de poder, confino, ¿no? Hay muchas formas de poder confinar. Por ejemplo, puedo confinar incrementando hasta cierto esfuerzo y llego a este punto. Puedo confinarlo aumentando los esfuerzos horizontales hasta acá y aplicando una relación directa con el esfuerzo vertical, llegará a este punto. Una vez que llegue a la condición de esfuerzos en campo, recién aplico corte. Y durante el corte va a haber una trayectoria de tensiones hasta la línea K sub F. ¿Ok? Entonces, pues, el plano PQ siempre me presentará una mayor ventaja en la visualización de los esfuerzos durante el muestreo, durante el confinamiento y durante el corte. Por eso es que nosotros, los geotecnistas, preferimos analizarlo en el plano o en el diagrama PQ. Bien, la etapa de corte también se ejecuta de dos maneras. Todo va a depender de esta valvulita, ¿no? La válvula. ¿Qué significa aplicar corte? Significa aplicar un esfuerzo desviador. ¿Ok? Y ya cuando usted aplica esfuerzo desviador, se suma el esfuerzo de confinamiento, esa suma viene a ser el esfuerzo principal mayor. Y el esfuerzo de confinamiento vendría a ser el menor, así que el sigma es el esfuerzo de confinamiento y sigma 1 es el esfuerzo de confinamiento más el desviador. Siempre recuerden que los esfuerzos principales son aquellos esfuerzos normales donde no se aplican cortantes. Aquí en la muestra solo aplicamos esfuerzo normal, por lo tanto serán esfuerzos principales. Ya habíamos mencionado que este esfuerzo desviador delta sigma se aplica hasta la ruptura en dos condiciones, ¿no? Si mantenemos la válvula abierta, la muestra drena, o si mantenemos la válvula cerrada, la muestra no drena. La condición drenada se le asigna la simbología de válvula abierta,
sin exceso de poropresión, porque como está abierta la válvula, se permite el flujo, hay salida de agua, la poropresión siempre será cero. Y si mantenemos cerrada la válvula, allí sí se registra la poropresión. Además, no hay variación volumétrica, ¿no? ¿Ok? Finalmente, aquí observamos ya ambas etapas, ¿no? La etapa 1, aplicas confinamiento, ya sea drenado o no drenado, manteniendo la válvula abierta o cerrada, pero no interesa. Bueno, ya aplicamos el confinamiento, ¿ok? Luego en la etapa 2 aplicamos corte hasta la ruptura, aplicamos un esfuerzo desviador, axialmente nada más, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en los diagramas? Pues bien, en el diagrama PQ siempre vas a iniciar de la línea K sub 0, porque la línea K sub 0 representa la condición de estados de esfuerzos in situ. A partir de ahí, parte hasta alcanzar la ruptura, que viene a ser la línea K sub F. ¿Ok? Mientras que en el plano esfuerzo normal cortante, no se puede visualizar la condición de muestreo. No hay forma de visualizar qué sucede cuando se extrae la muestra. Lo único que se puede visualizar es el confinamiento. Claro está, cuando la muestra antes de aplicar sigma 3, los esfuerzos están acá. Y luego aplica sigma 3, este punto se va a desplazar acá. Hasta ahí. Luego aplicas corte y la circunferencia empieza a crecer. Progresivamente, ¿no? Por ejemplo, acá está expresado de esta manera, que es lo mismo expresarlo de esta manera. Es lo mismo. Entonces, durante el corte aplicas sigma 0. Luego este sigma va incrementando, va incrementando, va incrementando, va incrementando sucesivamente hasta alcanzar la envoltoria recurva. Entonces, en cada momento, sigma siempre será el diámetro de la circunferencia descrita. Solo que en la ruptura ya queda definida el diámetro de la circunferencia que llega pues tangente a la envoltoria de ruptura. ¿Ok? Eso es lo que se visualiza pues en el plano de esfuerzo normal cortante. ¿Ya? Más adelante, a través de ciertos ejemplos, vamos a hacer un análisis, no solamente de la envoltoria de ruptura en el plano de esfuerzo normal cortante, sino también en el diagrama PQ. ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos la aplicación de la trayectoria de tensiones en el plano PQ. Bueno, aquí, aunque aquí no hice PQ, esto debería ser P. Algunos libros lo llaman como S y esto debería ser Q. Algunos libros lo llaman como T. Simplemente pues es nomenclatura. Y recuerden que la envoltoria de ruptura está definida por la línea K sub F. Ahí está. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué la línea o la envoltoria de ruptura es para arriba y para abajo? Pues le daré respuesta. ¿Se acuerdan el círculo de Mohr, no? El círculo de Mohr es un círculo completo. Y ya el lunes, el jueves pasado les dije, se acostumbra a analizar solamente la parte superior. Es por ello que nos enfocamos en la parte positiva nada más. Pero ¿qué pasa abajo? Sucede lo mismo. Va a suceder lo mismo. Porque el círculo es completo. Todo lo que sucede arriba vamos a visualizarlo abajo. Por eso es que ya frecuentemente no se analiza abajo. O sea, el eje P es como un espejo. ¿Ok? Ahora bien, imagínese que vas a realizar diversos trabajos. Como por ejemplo, quieres realizar una excavación, quieres realizar la construcción de un edificio, quieres realizar la excavación de un túnel, quieres realizar el anclaje.
¿no? Por ejemplo, quieres colocar un muro pantalla, muro anclado, etc. ¿Cómo cambian los esfuerzos? Pues bien, primero tenemos que definir en qué punto voy a evaluar. Por ejemplo, lo evalúo en el punto P. Estos esfuerzos tienen que estar ubicados siempre en la línea K sub 0, porque son esfuerzos en campo, esfuerzos in situ. O sea, aquí hay un esfuerzo vertical más un esfuerzo horizontal entre 2 y aquí está el esfuerzo vertical menos el esfuerzo horizontal entre 2. Estos esfuerzos. Así que definitivamente está en la línea K sub 0. Pero ¿qué sucede? Ahora realizamos una excavación. Cortamos. Y al cortar lo que hacemos es reducir confinamiento. Y al reducir confinamiento lo que sucede es que la trayectoria de tensiones de este punto se va a desplazar en esta dirección. Y si llega a la línea K sub F, el suelo llega a la ruptura. Así que va a haber un deslizamiento. Todo esto se viene abajo cuando llegue a este punto. Por eso ocurren los deslizamientos, pues, ¿no? Porque la trayectoria de tensiones muda hasta alcanzar la línea K sub F. Allí ocurre la ruptura y los deslizamientos durante las excavaciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando realizas una excavación? Tienes que saber de qué punto empiezas. Obviamente vas a empezar desde la línea K sub 0, pero tienes que monitorear esta trayectoria de tensiones. De tal manera que realices la excavación, sí, pero que no te llegues pues acá, pues, ¿no? Quizá máximo por acá, etcétera, ¿no? Para que no ocurra la ruptura. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos el mismo escenario. Acá tengo un esfuerzo vertical y un esfuerzo horizontal, representada por este punto. Pero en vez de excavar, ahora quiero construir una edificación. Y la edificación aportará una carga. Esa carga hace que los esfuerzos incrementen. Y por lo tanto, la ruta será esta. En ese sentido. Claro que la ruta es más larga. Por eso es que cuando se ejecutan cimentaciones, la probabilidad de colapso es menor en comparación a una excavación. En una excavación hay mucha más probabilidad de colapso que en una construcción, ¿no? En un proceso de carga, porque la trayectoria de tensiones en una excavación es mucho más angosta. Pero noten, joven, a lo que quiero es que el suelo falla bajo la misma condición. ¿Y cuál es esa condición? Pues cuando llegue a la envoltoria de ruptura. Claro, algunos tendrán el camino más corto, otros tendrán el camino más largo, pero una vez que alcanza la envoltoria de ruptura, el suelo colapsa. En una excavación, por ejemplo en la ejecución del túnel, bueno, ahí también, acá están los esfuerzos iniciales representados por este punto, haces la excavación del túnel, estás quitando los esfuerzos, entonces la trayectoria de tensiones viene en esta dirección. Si llega la envoltoria de ruptura, el túnel colapsa. En un anclaje, antes de colocar el anclaje, los esfuerzos están representados por este punto. Entonces, el anclaje normalmente tensa al suelo, los esfuerzos van incrementando, pero si incrementas y tensas mucho al suelo, vas a alcanzar a la ruptura. ¿Ok? Nuevamente, en conclusión, siempre se alcanzará la ruptura cuando en la trayectoria de tensiones se llegue a la línea K sub F. Así que durante los trabajos tengo que monitorear cómo se van desarrollando la trayectoria de tensiones. Por ejemplo, si ejecuto un trabajo de anclaje, ¿qué tengo que hacer? Monitorear, pues, ¿no? Cómo va progresando esta trayectoria de tensiones. Y si te estás acercando mucho, ahí lo paro, pues, ¿no? El suelo no va a fallar porque no llegó a la envoltoria de tensiones. Profe, ¿y eso cómo lo No, monitorean en la hora? en obra se monitorea con ciertos equipos, ¿no? Por ejemplo, se colocan inclinómetros, piezómetros para ir monitoreando
cómo va incrementando los esfuerzos. ¿De acuerdo? Para eso sirve la trayectoria de tensiones. Ojo, cada una de estas líneas se llama trayectoria de tensiones. Esta también, esta también y esta también. Todo. Cualquier ruta que siga. Puede seguir por acá, toda la ruta que muestre el cambio de esfuerzos es trayectoria de tensiones. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay preguntas? Profe, mi compañero tenía una pregunta, creo, la escribió en el chat. A ver, a ver. Harold, de hace media hora. Creo que ya había comentado, no hay consolidado drenado. No, no hay consolidado drenado. Ensayo consolidado drenado. A ver, a ver, a ver. No hay consolidado drenado, dice. Ese es el ensayo CD, pues. No, se refiere a no consolidado, drenado. Ah, hay no consolidado drenado. No, eso sí no hay, pues. ¿Ok? Porque un suelo no consolidado, eso no va a drenar. O sea, volviendo acá. Profesor, me dice que hay 3 ensayos, CD, CU, U. Pero puedo consolidar, o mejor dicho, no puedo consolidar. Luego drenar, eso no se puede al suelo. A ver, inténtelo. No se puede. O sea, aplicas confinamiento manteniendo la válvula cerrada. Se genera el exceso de presión. Luego en la etapa de corte, abres la válvula, vas a romper la muestra por exceso de presión. No se puede hacer eso. Y es más, no tendría sentido porque una muestra no consolidada, si aplicas presión, inmediatamente no drena. Necesita un tiempo muy largo de drenaje, pero ese tiempo muy largo de drenaje provoca la consolidación, entonces sería el método A, ¿no? O sea, drenado sería, ¿no? Entonces, eh, esta combinación en ese sentido no existe. ¿Ya? Solo existen esos 3 ensayos, ¿ya? El CD, CU y el U. Bien. Bueno, ahí están los 3 ensayos. El ensayo CD, consolidado drenado, también llamado prueba lenta. ¿Ya? Se le llama prueba lenta porque como vas a mantener la válvula abierta todo el tiempo, el proceso de aplicación de carga es lentamente para que permitas el drenado. Y sobre todo, el tiempo va a depender mucho del tipo de suelo. Si ensayas un suelo fino, el proceso es mucho más lento, porque los suelos finos necesitan mucho más tiempo para poder drenar, pues, ¿no? Porque son suelos de baja permeabilidad. Luego el CU, consolidado no drenado, y el U, no consolidado no drenado. Como acá no drenas, la prueba lo puedes ejecutar rápidamente. Y adicionalmente hay otro ensayo. Ojo que este último ensayo con presión no confinada ya no es un ensayo triaxial, sino más bien es una simplificación del ensayo UU. O sea, es un ensayo UU, donde no se aplica confinamiento. ¿Ya? Así que ya es una simplificación. Más adelante lo vamos a ver por qué ya no es necesario aplicar confinamiento. ¿Ya? Pero, repito, es una simplificación del ensayo UU. ¿Ok?
No sé si eso está claro, jóvenes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Isaac, ¿sí? Sí, profesor, buenas. Una consulta. ¿Cómo sería un análisis de condiciones a corto plazo? Análisis de condiciones a corto plazo. Ujú. Eso va a depender del suelo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? Tienes un depósito de suelo arcilloso. Esta es una arcilla. Por ejemplo, normalmente consolidada. Ojo, las arcillas normalmente consolidadas son arcillas compresibles, ¿no? ¿Ok? Son arcillas generalmente que presentan densidades blandas, ¿no? ¿Ya? Entonces, sobre este depósito usted va a construir, por ejemplo, un terraplén. Voy a hacer la carretera y voy a necesitar un terraplén. Entonces, en este proceso constructivo, lo que estoy haciendo es aplicar carga al depósito de arcilla. ¿Ok? Esta carga aplicada hace que en la arcilla incremente las propresiones. Ojo que U sub 0 era la propresión antes de construir, ¿no? Porque se supone que, imaginemos, es un depósito saturado, o sea, el nivel freático está por acá. Entonces, hay una propresión inicial. Pero cuando usted construye algo, el agua asume todo ese esfuerzo. ¿Ok? Por eso la propresión incrementa. Ahora, ¿cuál es la condición a corto plazo? Justamente el proceso de incremento de propresión. A eso se le denomina corto plazo. Corto plazo es la construcción. ¿Ok? Entonces, en este esquema, el corto plazo será drenado o no drenado. Durante la construcción, ese exceso de poropresión, el delta U, ¿se disipará o no? ¿Qué dice? Ojo, el tiempo de construcción puede ser 1, 2, 3 meses. ¿Y cuánto tiempo necesita una arcilla para que se consolide? Acuérdense de mecánica de suelos. Los que llevaron conmigo en mis clases les decía que las arcillas necesitan un tiempo muy prolongado. Puede ser años, décadas, siglos. Entonces, para el tiempo necesario para consolidarse, el tiempo de construcción no es nada. Por eso el tiempo de construcción se le llama corto plazo. Y en este corto plazo no hay drenado. No drena. Por ejemplo, construyes, no sé, pues 3, 4, 6 meses, ¿no? Claro que el agua internamente va fluyendo, pero no llega a fluir totalmente. En ese tiempo va recorriendo el agua hacia arriba, pero no fluye totalmente. Así que todavía hay exceso de propresión. Esa es una condición de corto plazo. Pero una condición de largo plazo significa que ya se genera el drenado. Entonces el comportamiento cambia. Por ejemplo, si yo quiero ver o quiero saber el comportamiento no drenado, tengo que ejecutar un ensayo U. Y si quiero analizar el comportamiento drenado, y además que drena, se va a consolidar, entonces tendría que ejecutar un ensayo CU. ¿De acuerdo? Entonces,
el tipo de ensayo que yo recomiende dependerá de la condición que yo quiera representarlo. Esa es la ventaja que tiene el ensayo triaxial. Ahora, ¿cuándo recomiendo? ¿Cuándo será corto plazo? ¿Cuándo será largo plazo? Va a depender del tiempo de construcción y va a depender de la permeabilidad del suelo. No es lo mismo, por ejemplo, construir sobre una grava o una arena, ¿no? Porque si construyes sobre una grava o una arena, esta grava o arena inmediatamente drena. Por lo tanto, no hay ni corto plazo ni largo plazo. Siempre será drenado. En ese caso, recomendaría el ensayo CD para gravas y arenas. Pero si tengo un suelo arcilloso, el tiempo es fundamental. Allí sí va a haber corto plazo y largo plazo. Entonces tendría que recomendar el CD y el UU. ¿Ok? ¿Ya? Es así como se decide qué ensayos voy a ejecutar. ¿Ya? Y a continuación justamente vamos a detallar cada ensayo. Bueno, el día de hoy me dará tiempo solo para hablar del ensayo CD. ¿Ya? Bien, el ensayo CD es consolidado drenado. Permite obtener parámetros de resistencia drenados o efectivos. Como drena, los esfuerzos totales serán iguales a los esfuerzos efectivos. En la etapa 1, la muestra del suelo previamente saturada. Hay que verificar el grado de saturación, ¿no? Porque como vamos a consolidar, tenemos que garantizar que este suelo esté totalmente saturado. ¿Y cómo se controla el grado de saturación? A través del parámetro de Skempton. Es un parámetro que me permite controlar la presión de celda con la presión interna de la muestra. Una vez saturada la muestra, se induce presión de confinamiento, generándose un exceso de presión neutra, igual a la presión de confinamiento. Se permite que el espécimen se consolide abriendo la válvula. Abrimos la válvula, el exceso de presión se disipa, se genera la consolidación. Se registra el volumen de agua disipada. Este volumen va a ser igual al cambio de volumen de la muestra saturada. La deformación volumétrica es calculada dividiendo el cambio de volumen por el volumen inicial, así que podemos calcular la deformación volumétrica. Y luego se aplica la etapa de corte. Aplicamos el esfuerzo desviador lentamente hasta producir la ruptura. Esta segunda etapa también se realiza viendo la válvula abierta. Por lo tanto, los esfuerzos efectivos serán iguales a los esfuerzos totales porque como la válvula está abierta, no hay exceso de poropresión. Entonces, el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo. ¿Ok? Esa es la naturaleza de este ensayo CD. Ahora, el parámetro de Skempton, así se le llama, controla los esfuerzos, mejor dicho, cómo van cambiando la poropresión dentro de la muestra con relación a los incrementos del esfuerzo de confinamiento. ¿Ya? Estos dos se controlan a través de las diversas celdas que utiliza el equipo triaxial. ¿No ves que en el video visualizaron una serie de válvulas? ¿No? A través de esas válvulas se controlan cómo va cambiando la poropresión internamente y cómo va progresando el cambio del esfuerzo de confinamiento. Teóricamente, un suelo saturado llegará a un valor de Skempton de 1. Saturado. Pero eso es teóricamente. En la práctica esto es muy complicado. ¿Por qué?
Claro, a menos que la muestra ya de campo venga saturada, ¿no? Pero si quieres saturar en laboratorio, lo que tienes que hacer es comprimir a esa muestra. Y comprimes la muestra, el volumen de aire se va comprimiendo. Pero por más que quieras comprimir totalmente el aire, siempre va a haber burbujas de aire atrapado. Es por eso que el parámetro de Skempton en la práctica es imposible llegar a 1. Entonces, la simplificación es que cuando el parámetro de Skempton llega a 0.95 ya se considere una muestra saturada. ¿Ok? Esa es la simplificación convencional. ¿Ok? Entonces controlamos el parámetro de Skempton hasta 0.95, decimos, oye, ya la muestra saturó. Entonces, ¿qué haces? Abre la válvula. Abres la válvula para permitir el drenado y por lo tanto la consolidación. Ese proceso también es lento. Tienes que esperar que todo el exceso de presión debido a la aplicación de este esfuerzo se disipe. Y una vez que se haya disipado, recién aplicas corte. Claro que esta segunda etapa también lo haces lentamente para que nuevamente el exceso de presión se vaya disipando, vaya generando flujo. Claro, ese tiempo va a depender mucho de la permeabilidad del suelo que estás ensayando. Como les decía, si ensayas un suelo granular, ese suelo granular inmediatamente va a drenar, por lo tanto inmediatamente va a consolidar, pero si utilizas una arcilla, allí te vas a tomar tu tiempo. El proceso es muy lento. Aquí se visualiza la etapa de consolidación. ¿Ok? Entonces, esta es la muestra. Imagínense que ya la muestra esté saturada. Aplicamos esfuerzo de confinamiento, el sigma 3. Entonces, manteniendo este esfuerzo de confinamiento a lo largo del tiempo, ¿ok? ¿Qué va a suceder? El exceso por presión generado se va disipando, va disminuyendo a lo largo del tiempo. El agua, o sea, acá me faltó la válvula, vamos a agregarlo. Aplicas el esfuerzo de confinamiento, se genera un exceso por presión. Luego abres la válvula, se genera el flujo. ¿Qué va pasando? Pues este exceso de presión, una vez que abras la válvula, empieza a disminuir a lo largo del tiempo. Va a haber un momento en que prácticamente llegue a cero. Y cuando llega a cero significa que la muestra ya consolidó. Entonces tienes que esperar todo este tiempo. Ahora, todo este tiempo depende de quién? De la permeabilidad de la muestra. Como les digo, si la muestra es granular, este tiempo será muy cortito. Pero si la muestra es arcilla, este tiempo es muy prolongado. Así que hay que esperar ese tiempo. Puede ser días, semanas, incluso meses. ¿Ok? ¿Y qué va pasando ahí? ¿No ves que la presión va disminuyendo? Hay salida de agua, la muestra se va comprimiendo. Entonces aquí se va a observar una variación de volumen, una compresión a lo largo del tiempo. Ahora, esos esquemas son gráficos del control de la consolidación. Recuerden que el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión. Si la presión disminuye, el esfuerzo efectivo tiene que incrementar para mantener constante el esfuerzo total. ¿Ok? Con esta gráfica podemos indicar también que la consolidación es una transferencia de carga. O sea, el sigma 3 que aplico al suelo inicialmente es captada por el agua. El agua lo soporta todo ese sigma 3. Pero ¿qué va pasando a lo largo del tiempo? Esa agua va entregando la responsabilidad, digamos sigma 3 es la responsabilidad, ¿no? Entonces, inicialmente el agua dice, se vuelve empeñoso, ya yo soporto toda la responsabilidad, pero se va dando cuenta al tiempo que no es capaz de soportar, la va transfiriendo, la va cediendo esa responsabilidad ¿a quién?
a las partículas del suelo. Entonces el esfuerzo efectivo va incrementando mientras que el exceso por presión disminuye. La consolidación termina cuando esa transferencia de carga culmina. Allí termina la consolidación. Entonces, cuando ya terminaste la consolidación, controlas a través del parámetro Skempton y pues inicias la etapa de corte. ¿Ok? Aquí se muestra una tablita muy interesante donde se visualiza diversos parámetros de Skempton, ¿no? Como les decía, lo ideal es que llegue a 1 cuando se controla el grado de saturación, o sea, cuando el suelo está completamente saturado, el parámetro de Skempton es 1. Pero en la práctica, pues es imposible llegar a 1. Entonces lo que se hace, se aproxima a 0.95, ¿no? Y eso pues acá se refleja en los resultados que han controlado en diversos tipos de arcilla, ¿no? ¿Ok? Bueno, después de que ya haya consolidado la carga, se aplica corte. Se aplica el esfuerzo desviador y recuerden, se mantiene abierta la válvula. Entonces el exceso de presión en la etapa de corte siempre será 0. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo será igual al esfuerzo total. Entonces aplicamos esfuerzo desviador y controlamos la deformación axial. Además, la deformación volumétrica. Y aquí en este esquema, estas dos gráficas de acá representan un suelo arena suelta y estos dos gráficos de acá, que son el mismo, o sea, la misma deformación axial versus esfuerzo desviador y deformación axial versus deformación volumétrica, pero para un suelo denso. ¿Ok? Y en la clase pasada ya habíamos indicado, ¿no? Esta es una resistencia residual propia de los suelos de baja densidad. Significa que esos suelos se comprimen, pero si aplicamos corte en un suelo denso, va a alcanzar una resistencia pico y luego una resistencia residual. Eso significa que un suelo denso se comprime hasta cierto punto y luego se dilata. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la naturaleza del suelo, vamos a tener un comportamiento compresivo o un comportamiento de dilatación. ¿Ok? Y esto lo menciono en todas las clases. Los suelos de baja densidad se comprimen, tienen este comportamiento. Los suelos de alta densidad, las arenas densas, las gravas densas, las arcillas preconsolidadas, se van a dilatar. Y esa dilatación va a causar una poropresión interna negativa. Así que con los resultados usted ya puede predecir si ese suelo es suelto o denso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se analiza acá? Bueno, ya en la clase pasada habíamos deducido una ecuación interesante, ¿no? Pero nuevamente la deducimos acá. ¿Ya? Imagínese que estamos ensayando un suelo granular, una arena. ¿Ok? Y la arena no tiene cohesión, por lo tanto la envoltoria de ruptura parte desde el origen de coordenadas, o sea, desde el 0, y tiene una inclinación phi. Aplicas el esfuerzo de confinamiento sigma 3. Aplicas el esfuerzo desviador hasta la ruptura y se forma esta circunferencia. Ojo que el diámetro de esta circunferencia es igual al esfuerzo desviador. Entonces, esta envoltoria de ruptura será tangente a la circunferencia. Trazas el segmento que pasa por el radio, este ángulo será 90. Creo que hay preguntas por ahí. A ver, a ver. ¿Alguien está consultando? No lo veo. Ah, está por acá.
pasé lista. Aún no. Creo que ya no tengo chance, ¿no? Ya, pero igual ahí paso la camarita para ver quiénes están. Ya, hay dos que se han retirado. Creo que estaban todos, ¿no? Ya. Entonces le decía, aplicamos sigma 3, ahí está. Luego aplicamos esfuerzo desviador, la circunferencia va creciendo, ¿no? Va creciendo, así, va creciendo, a medida que el esfuerzo desviador incrementa, hasta alcanzar la envoltoria de ruptura. Ya en la envoltoria de ruptura, el diámetro de esta circunferencia es igual al esfuerzo desviador. Entonces, sigma 1' va a ser sigma 3' más el esfuerzo desviador. Y con ello, en este triángulo, puedo relacionar los esfuerzos, ¿no? Entonces digo, el seno, que es la semidiferencia entre la hipotenusa, bueno, el seno es el radio entre el segmento OC, me permite calcular directamente phi. Ojo que las arenas no tienen cohesión, así que el ángulo que obtengo será un ángulo efectivo. ¿Ya? Este es el ángulo de fricción efectivo. Y ahora alguien dirá, ¿pero por qué efectivo? Recuerden que en este ensayo la presión es 0. Entonces el esfuerzo total y el efectivo serán iguales. Por lo tanto, los parámetros de resistencia siempre son efectivos. Así que el ensayo CD siempre se analiza en condiciones efectivas, porque no hay presión. ¿No ves que todo drena? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en una arcilla con cohesión? Bueno, cuando hay cohesión igual, allí sí tengo que realizar dos ensayos como mínimo, porque tengo dos variables, C y phi. Entonces realizo ensayo 1, ensayo 2. Tengo dos circunferencias y con esas dos circunferencias voy a poder despejar C y phi. Y nuevamente, siempre en condiciones efectivas porque el ensayo es drenado. El exceso por presión es 0, por lo tanto, el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo. Y se analiza en condiciones efectivas, siempre. ¿Ok? Ahora, esta ecuación ya la habíamos obtenido anteriormente. Sigma 1 es igual a sigma 3, tangente cuadrada de 45 más phi medio, más 2 veces c tangente 45 más phi medios. Y les mencionaba que como tengo dos variables, necesito dos ensayos. Justamente acá está. Ensayo 1, ensayo 2. Registro sigma 1, sigma 3 del ensayo 1, sigma 1, sigma 3 del ensayo 2 y reemplazo acá. Con el primer ensayo tengo una ecuación. Con el segundo ensayo, otra ecuación. Dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo despejar las variables, ¿no? Despejo phi, prima, y luego c prima. ¿Ya? Esto no es tan complejo, jóvenes. Pareciera, ¿no? Pero no es tan complejo, ¿ya? Lo vamos a ver, yo creo que ya la siguiente clase, con una serie de ejercicios, vamos a ver que no es complejo, es en realidad sencillo. Aquí se hace una comparación de los diagramas esfuerzo normal cortante, siempre en términos efectivos, P también en términos efectivos, porque repito, es drenado. La diferencia es que en el diagrama PQ podemos representar la condición in situ, ¿no? ¿Ok? Mientras que en el diagrama esfuerzo normal cortante directamente muestra pues lo que sucede en el ensayo. Ahí está, ¿no? Ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3. En el diagrama PQ, ensayo 1, está trayectoria de tensiones del ensayo 2, trayectoria de tensiones del ensayo 3.
Pero aquí ustedes pueden visualizar además las letras TTE. Eso significa trayectoria de tensiones efectivas. ¿Por qué efectivos? Porque es drenado. Nuevamente, exceso por opresión, 0. El esfuerzo total igual al esfuerzo efectivo. O sea, la trayectoria de tensiones totales y efectivas serán iguales. ¿De acuerdo? Esa es la característica de este ensayo. Finalmente, ¿cuándo recomiendo realizar el ensayo CD? Aquí hay un criterio, ¿no? Bueno, se recomienda casi todos los casos que involucre suelos granulares. Allí tienes que hacer ensayo CD, ya sea un suelo granular saturado o no. ¿Por qué? Porque los suelos granulares siempre van a drenar, pues. Entonces ahí tienes que recomendar, ¿ya? Luego, generalmente en arenas finas y a veces limos, si las cargas de campo se aplican lentamente, o sea, si quieres simular la condición de largo plazo, pues ese largo plazo permite el drenado de cualquier depósito de suelo. Por ejemplo, taludes varios años después de la excavación, terraplén construido muy lentamente en etapas sobre un depósito de arcilla blanda, presas de tierra con filtros, cimentaciones sobre arcilla después de mucho tiempo de la construcción, o sea, ese mucho tiempo ya permitió el drenado. En esas condiciones se puede recomendar el ensayo CD. Ok, jóvenes, no sé si eso quedó claro. Profe, ¿a qué se refiere el último punto? El último punto se refiere a que has construido sobre un depósito arcilloso, pero ya pasó tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tú has, bueno, no tú, tal vez tu padre quizá, digamos, si en los 70 se construyeron un edificio en un depósito arcilloso, hasta la actualidad, que ya pasaron alrededor de 60 años, el exceso de producción ya se ha disipado. Entonces, si en esas condiciones quieres ver cómo se encuentra el suelo, ahí tienes que hacer el CD, porque ya ese suelo ya drenó. A eso se refiere. Una cimentación sobre una arcilla después de mucho tiempo de la construcción. O sea, ese mucho tiempo ya permitió que esa arcilla drene. ¿Ok? O sea que el edificio se pudo haber asentado también, ¿no? Poco. Claro, pudo haberse asentado. Pero imagino que para la construcción se ha pronosticado todo ello, ¿no? Ojo, no necesariamente tengo que esperar que se asiente, ¿no? En los diseños, si yo voy a construir sobre un depósito arcilloso, tengo que pronosticar esto, pues, ¿no? ¿Qué hago? Para la construcción, para saber cómo se comporta la arcilla durante la construcción, realizo un ensayo U. Con eso verifico la cimentación. Luego, para la simulación, después de la consolidación, realizo el ensayo CD. Y allí verifico qué va a pasar con la cimentación. Ya teniendo en claro ello, y si veo que la cimentación se comporta bien, recién lo construyo, pues, ¿no? ¿Ok? Claro, claro. Por Es eso ahora así. depende, ¿no? Por eso es que depende del Claro. ensayo que se hace. Depende mucho del tiempo. Corto plazo, largo plazo. El comportamiento del suelo cambia. Sí, adelante. Alguien Profe, está una levantando pregunta. la mano. Profe, una Sí. pregunta. Y como decías que tenemos que esperar, ¿sabemos que un suelo arcilloso demora hacer el laboratorio? O sea, si quiero construirlo ya, tengo que esperar un mes más o menos para que recién pueda construir algo así. No, pues que no puedes construir si no tienes estudios. Esto se hace durante la etapa de estudio. Ok. Ya, profe. Ajá. No puedes construir nada si no tienes el diseño.
Y todo esto se hace antes del diseño. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más? No, profe, una pregunta. Si Sí, después de haber Isaac. hecho los análisis, eh, concluye que de repente el terreno no es apto para construir, ¿cómo se puede hacer si es que se quiere construir? Se Ah, bueno, ya. Claro. Ahí ya implicaría quizá otras soluciones, ¿no? Quizá con la cimentación superficial no cumple, ¿qué hago? Pues tal vez planteo pilotes, tal vez planteo, no sé, otros tipos de situaciones, ¿no? Pero todo eso se hace en el diseño, pues, ¿no? Vas cambiando alternativas, pues, ¿no? Exactamente. Micropilotes, encajonados, Kaizen, hay muchas soluciones, ¿no? ¿Ok? Pero previamente tienes que demostrar que ese suelo no sirve, pues, ¿no? Porque si, por ejemplo, realizas una cimentación para el Estado te va a decir, ah, bueno, tienes que sustentarme, ¿no? ¿Y por qué una cimentación superficial no va a ser suficiente? Entonces, haces tus ensayos triaxiales y los sustentas, ¿no? Y dices, ¿sabe qué? Con estos estudios se requieren esto, pues. Va a haber un suelo que se va a consolidar, ¿no? Va a haber asentamientos no controlados, así que mejor hacemos pilotes, ¿no? Para eso sirve esto. Y también te va a servir para diseñar el pilote, pues, ¿no? Isaac, sí. Profe, disculpe, ¿qué es la presión intersticial? La presión intersticial es la presión de poros, Ah, ok, gracias. pero en el estado natural, ¿ya? Eso es en el estado natural. Ahora, esta presión de poros, cuando cargas al suelo, genera un incremento. A ese incremento se le llama incremento de poropresión o incremento de presión intersticial o incremento de presiones neutras. Agregas el término incremento, nada más. Bien. Bueno, jóvenes, ya el lunes vamos a culminar con los ensayos. Me falta el CU y el UU y luego procederemos a realizar diversos ejercicios para que quede claro este tema. La siguiente semana sí vamos a hacer varios ejercicios. ¿Ok? Ok, profesor. ¿Jueves habrá recuperación? ¿Por qué? ¿Qué hay el jueves? Feriado, profe. Jueves Santo. ¿Feriado? A ver, a ver. Jueves Ah, Santo, verdad, profe. ¿no? La Semana Santa, ¿verdad? ¿Pero son católicos ustedes? Yo no. Creo que hacemos clase nomás. Profe, sí, normal, normal. Sí, ¿no? Hacemos clase, ¿no? 2 horitas, pues. Clase, profe, Yo creo mismo horario. Sí, porque recuperar va a ser mucho más complicado, jóvenes. Coordinar un mismo horario, ¿ya? sí, Igual va a profe, estar el video. Bien. Entonces el jueves la clase normal, ¿ya? ya, profe. Bien, jóvenes. Muchas gracias. Ya Pero, tengo que culminar porque de acá nomás tengo tesis. Cuídense. Nos vemos. Chao.